Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por uniros a la presentación que hemos preparado para hoy sobre seguridad, productividad, seguimiento y control de la información. Yo soy Sebastián Carmona, director comercial en Micromouse, y conmigo se encuentra Antonio Herráez, nuestro director técnico, y entre los dos vamos a capitanear este seminario para, bueno, daros esta primera introducción a lo que os proponemos desde Micromouse en temas de ciberseguridad con las soluciones de auditoría y de cifrado que tenemos. Bueno, lo primero que os quiero contar es de dónde viene nuestra relación con Lipite, ¿no? Y por qué Lipite y no otra solución de auditoría. Y lo primero que nos encontramos es que, bueno, teníamos muchas sinergias porque ambas empresas lo que estamos es muy focalizados en ayudar a proteger los datos y los sistemas con estas aplicaciones informáticas y dentro del mundo informático, ¿no? Que es, bueno, donde residen hoy en día nuestros principales activos, ¿no? Esos datos y sobre todo esos datos sensibles. Y aquí siempre pues volvemos a hablar de si esos datos sensibles tienen que estar protegidos, uno, porque nos obliga la ley, es decir, por un tema de regulaciones, y dos, porque al final en ello va la viabilidad también de nuestras empresas, ¿no? Y nosotros siempre decimos y siempre defendemos lo mismo, que al final lo importante de la protección de la información o de la auditoría de la información es el negocio. Y por supuesto, pero en segundo plano, pues cumplir con la regulación que está vigente y que nos obliga a todas las empresas, independientemente del sector en el que estemos. Nuestra relación con Lipite, bueno, se empezó a fraguar a principios del 2018 y se consolida en ese año y desde entonces pues somos el partner de Lipite para España, para Portugal y también para toda la parte de Latinoamérica, todo el sur de América, desde México hacia el sur, pues también tenemos nosotros esa representación para posicionar estas soluciones de Lipite. En Micromouse, además de soluciones de ciberseguridad, pues también tenemos otros verticales de negocio, apostando y aportando soluciones para gestión de las cabinas de almacenamiento, gestión en las comunicaciones con integraciones entre el mundo host y el mundo Windows con soluciones de emulación de terminal o soluciones de servidor X Windows, con soluciones de fax también, que aunque bueno, es una tecnología de comunicación que ya es un poco, bueno, legacy, ¿no? Está olvidada en muchos sectores industriales, hay otros que sin embargo la siguen utilizando y la siguen utilizando con una tasa, con un ratio de necesidad muy alto, ¿no? Y por último, dentro de nuestra dentro de esta ayuda que queremos prestar al ámbito corporativo, todas estas soluciones siempre las implantamos nosotros, proporcionando pues, cursos de formación, cursos de instalación, cursos de puesta en marcha para conseguir que el retorno de la inversión sea el mínimo posible. Y bueno, empezamos ya de lleno en lo que es la sesión que habíamos preparado para hoy, con una visión general y el impacto que tiene bueno, pues la ciberseguridad y los ataques sobre nuestras organizaciones, ¿no? Y una cosa fundamental es bueno, pues todas esas pérdidas que podemos tener en nuestro negocio por las amenazas que son internas y que son externas. Las internas son nuestros propios usuarios, que no quiero decir que sean usuarios que de forma malintencionada puedan hacer un robo de información, aunque también se dan casos como esos, ¿no? Pero hay muchas veces que el usuario, pues por un descuido, por un error, pues comparte una serie de datos y datos que son fundamentales para lo que es el desarrollo del negocio, ¿no?
Cuando esas amenazas son externas, bueno, pues se produce un robo de los datos. Ya no es una pérdida, es un robo. Y en muchas ocasiones, y lo vemos todos los días o casi todos los días en los medios, hay interrupciones de negocio y se piden rescates por recuperar toda esa información. Todo eso, ¿a dónde nos aboca? Pues a pérdidas de productividad en la empresa, ¿no? Mientras estemos parados o mientras no podamos operar con nuestros datos o mientras nuestros datos los tenga un tercero, pues no podemos trabajar con normalidad. Tenemos que dedicar un gran esfuerzo y grandes recursos económicos en muchos casos para recuperar la normalidad. Y cuando esos errores son internos, son errores humanos, pues ya no estamos hablando de robo, sino de pérdida de datos. Pero la regulación también nos obliga, cuando hay pérdida de datos, es decir, cuando eso viene desde fuentes internas, a notificar y a poner en marcha pues, distintas acciones, ¿no? En función del tipo de pérdida, etcétera. También se producen espionajes, ¿no? Momentos de recesión. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Si hacemos simplemente una mirada, aunque no tiene mucho que ver a la política, al plano político actual, pues vemos esto del espionaje que antes solo existía en las películas y lo tenemos en el día a día, ¿no? Pero en el mundo corporativo también existe, ¿no? Y bueno, sobre todo imaginaros, pues cuando estáis trabajando a lo mejor con patentes o con propiedad industrial que ha costado pues mucho dinero el conseguir eso, se pone en manos de un tercero de nuestra competencia. Y sobre todo, y una cosa que perseguimos en todas las empresas, es el tema reputacional. Es decir, oye, a nadie nos agrada que el nombre de nuestra empresa aparezca en los medios porque, bueno, ha habido una violación de datos, bien sea por una amenaza externa o interna, pero, bueno, la reputación es fundamental para el negocio también. ¿Qué riesgos y qué amenazas nos tenemos o tenemos que afrontar para este 2022? Bueno, pues el panorama sigue siendo similar a lo que hemos visto en el 2021. Todo esto de la pandemia también nos ha traído nuevas amenazas que todos conocemos, ¿no? Simplemente, pues por poner algunas de ellas, pues hablamos de, lo primero, ataques dirigidos y no dirigidos, que nos llegan por correo electrónico. Es decir, todos esos ataques de ransomware, casi todos ellos tienen como origen un email. Ese email pues puede ser un ataque dirigido, oye, quiero atacar a una empresa concreta, o, oye, es un email que envío de forma general y alguien va a abrir ese correo electrónico, ¿no? No sé, Antonio, tú que tienes esa visión un poquito más técnica, ¿qué nos puedes contar de estos riesgos y amenazas que tenemos que afrontar para este 2022? Bueno, buenos días. Gracias por estar con nosotros, pues contestando a tu pregunta. Y viendo esos 5 puntos que tenemos en la pantalla, pues empezando por lo que acabas de comentar, que es el correo electrónico, que muchas veces, cada vez menos afortunadamente, aunque sigue estando latente, temas de antivirus, de herramientas externas que hacen parar ese tipo de ransomware o de malware que viene a través de correo electrónico, hace que los usuarios inconscientemente pues pinchen pensando que es un correo legítimo, y si además añadimos que a lo mejor los usuarios son administradores de las máquinas y pueden ejecutar cualquier tipo de proceso, pues ya la tendrían por liada. Por lo que hay que partir de la base de que los equipos en los cuales los usuarios están trabajando deben estar securizados. Hay que darles una cultura de seguridad a los usuarios que, por desgracia, a día de hoy no todos los usuarios son conscientes de lo que pueden llegar a ejecutar sin querer y las pérdidas que puede producir, ¿no? Por otro lado, hay brechas de seguridad de acceso a los datos también, como es permisos excesivos dentro de carpetas o de repositorios en cloud, que, que, que a día de hoy, si no tenemos las herramientas adecuadas, no podemos saber qué permisos estamos facilitando a los usuarios, ya sean internos o externos a la compañía, ¿no? Hay que dotarse de ese tipo de herramientas que nos den la información que pensamos que tenemos y que luego en el fondo nos ponemos a mirar y decimos, "Oh, ¿y esto qué hace aquí?". Luego se ha puesto muy de moda lo que es el directorio activo como una herramienta
del ataque de ransomware y de malware. Es decir, básicamente es el hacker o la persona que intenta acceder a nuestra empresa, utiliza credenciales de administrador porque se ha hecho con ellas de la manera, por bien por fuerza bruta o cualquier otra historia. Y si no tenemos la herramienta que nos alerta de que un usuario ha sido usurpado o ha cambiado la contraseña o está accediendo a nuestro directorio activo, nos lo puede tirar abajo. O sea, no sería ni la primera ni la última empresa que le ocurre esto, desgraciadamente. Los dos últimos puntos que aparecen, que es seguridad en las plataformas cloud, lógicamente, aparte del IPAID, que el IPAID lo que hace es auditar todos los cambios que hay dentro de nuestras plataformas cloud o on-premise, ya sea directorio activo local, file server, Office 365, VMware, firewalls, lo que estimemos oportuno auditar para que realmente sepamos qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestros sistemas. Muchas veces cuando hacemos estas demos como la que vais a ver hoy, los usuarios se sorprenden de la cantidad de información que nos facilita y que sin querer se nos ha escapado y gracias a ello podemos poner remedio. Veo que alguno de los participantes ha levantado la mano porque quiere preguntar. Luego vamos a abrir un turno de preguntas para que podáis preguntarnos por escrito todo lo que necesitéis y os aclararemos cualquier duda. Y ya por último, el usuario como elemento de seguridad perimetral. Un poco lo que comentaba al principio. Las empresas debemos de ser capaces de proporcionar a los usuarios no solo las herramientas para impedir que tengamos algún tipo de intruso dentro de nuestra compañía, sino que tenemos que enseñarles a la importancia de la seguridad y a la importancia de las cosas que hacemos dentro de la empresa para que no vengan nuestra cuenta. De hecho, hay empresas y nosotros incluso mismamente cuando hacemos las instalaciones o hacemos formaciones específicas, no solo de DeepL, sino de cualquiera de los verticales que ha comentado antes Sebas, hacemos hincapié en que el usuario tiene que ser, por lo menos intentar ser capaz de ver lo que puede y lo que no debe de hacer con su equipo dentro de lo que es la empresa para evitar todo este tipo de ataques o de posibles amenazas que podamos tener dentro de las compañías. Y podría seguir, pero bueno, el tiempo desgraciadamente es limitado y yo, Sebas, ya me conoce hace muchos años y algunos de los que estéis conectados también me conocéis. Como empieza a hablar, esto es un no parar, así que te cedo la palabra de continúes antes de... Gracias, gracias Antonio por esta visión de riesgos y amenazas y efectivamente coincido contigo que la concienciación del usuario es algo fundamental dentro de las empresas porque se ha convertido en uno de los principales vectores de ataque. De hecho, hace no mucho tiempo, alguno de los clientes nos comentaba que habían hecho una prueba de enviar un email fraudulento para conocer el grado de apertura que podía tener un email que de antemano ya se había dado instrucciones, ¿no? De que no se podía abrir y aún así pues tuvieron una tasa de aperturas superior a lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, pues está claro que esa concienciación del usuario al final la tenemos que convertir en un aliado porque hoy por hoy pues sigue siendo un vector de ataque muy importante en las empresas. Y dentro de las encuestas que hacemos y que hace también el fabricante, para el mundo corporativo, fijaos que un 67% de las empresas nos decís que precisamente es ese comportamiento del usuario el que pues normalmente es el que se quiere auditar, ¿no? Tanto con los datos sensibles, pero también con respecto a los sistemas. Lo vamos a ver luego a lo largo de la presentación que vamos a ir pues también detectando situaciones anómalas con respecto al comportamiento de los usuarios que nos puede hacer sospechar, por un lado del usuario, si es un usuario malintencionado, pero también de que esa cuenta de usuario pueda estar comprometida. Nosotros os proponemos como solución de auditoría centralizada y auditoría heterogénea para todos vuestros sistemas Lipaid, que utiliza pues, un elemento de seguridad o una idea de que la seguridad está centrada en los datos. Y desde el IPAID lo que ellos promueven es que protegen los datos no estructurados
de personal deshonesto, ante errores humanos, ante cuentas de usuario comprometidas, para priorizar la detección sobre los datos que más importan a la empresa, es decir, los datos donde está la información sensible, donde está la información confidencial, donde está la información crítica dentro de la empresa. Y para eso, pues utilizan clasificación de datos, utilizan el análisis del comportamiento del usuario, un análisis predictivo, alertas en tiempo real, que son fundamentales, y la detección de anomalías desde una única plataforma. Y luego ya veremos que hablábamos antes de un sistema de auditoría heterogéneo. ¿Por qué decimos que es heterogéneo? Ahora mismo tenemos en el mercado la versión 21.2 del IPAID, con lo cual pues es un sistema de auditoría que ya lleva en el mercado muchísimos años, tiene mucha evolución y sigue evolucionando cada año con varias nuevas releases. En esta release que tenemos ahora mismo en el mercado, lo que hemos lanzado precisamente son las anomalías basadas en el usuario, tanto por su comportamiento, tanto por las horas de logón o logoff, por las horas fuera de oficina, etcétera. También se ha incorporado un nuevo panel de modelos de amenaza. ¿Para qué? Para que basado en esos modelos se puedan disparar alertas en tiempo real. Y esos modelos son modelos que vienen preconstruidos dentro de lo que es la plataforma de auditoría IPAID, pero son modelos que también podéis personalizar vosotros. Es decir, cada uno de vosotros pues, puede crear su propio modelo de amenaza y en base a ese modelo la solución os va a enviar las alertas correspondientes siempre en tiempo real. También para esas plataformas cloud pues se han mejorado toda la parte de informes para conocer exactamente cuál es la interacción de los usuarios con, en este caso, la plataforma de Microsoft Office 365. Cuando estamos compartiendo datos, sobre todo datos que son sensibles, evidentemente, también nos interesa saber si esos datos se comparten con otros usuarios que son externos a la organización. Entonces, pues hemos mejorado también esa parte de conocer cuándo se comparten esos datos y con quién se comparte esos datos. Y una de las cosas también interesantes dentro de esta versión 21.2 es que desde una única instancia ahora mismo ya podemos auditar más de un directorio activo, ¿no? Esto es importante para las empresas que tenéis varios directorios activos dentro de vuestra organización, pero también, para proveedores de servicios, ¿no? Que en un momento dado pues quieran dar este servicio de auditoría como un servicio a sus clientes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tiene bastantes ventajas la posibilidad de auditar múltiples directorios activos desde una única instancia del IPAID. Como os decía, el IPAID se basa en la seguridad centrada sobre los datos, ¿vale? Tanto por la seguridad de la información como por regulaciones y cumplimiento. Lo primero que ataca el IPAID, pues es a la prevención. ¿Y cómo va a prevenir el IPAID los temas de seguridad? Bueno, pues haciendo una evaluación de los riesgos, gobernando el acceso a los datos, gobernando y auditando las dos cosas, y descubriendo y clasificando dónde tenemos la información sensible y confidencial de la empresa, dónde la tenemos almacenada. También está basado en la detección. ¿De qué? Pues de violación de acceso a los datos, de qué amenazas internas podemos tener, es decir, de qué usuarios están accediendo a sitios donde no debería de acceder, pero que por una regla de permisos, pues sí tiene permiso de acceso, o qué cuentas de usuario están comprometidas, es decir, oye, están intentando hacer login de forma repetitiva sobre una cuenta de usuario. Bueno, pues esas cuentas de usuario comprometidas, lo primero que tenemos que hacer, y lo podemos automatizar con LeapID, es dejarlas bloqueadas. Para que, con ese login no se pueda no se pueda acceder a la organización independientemente de que hayan encontrado o no la password de ese usuario. ¿Vale? ¿Cuándo se están creando y dónde se están creando datos confidenciales? Fundamental también. Oye, mira, es un repositorio
que ahí no puede haber datos confidenciales. Bueno, pues me interesa identificar dónde están esos datos confidenciales y sobre todo dónde tengo fallos de cumplimiento normativo, precisamente para cumplir con todas esas reglas que son externas a la organización, pero que debemos de cumplir. Y ya por último, ante incidentes, dar respuesta, ¿vale? Nos vamos a integrar con el sistema SIEM de vuestra empresa si tenéis alguno implantado, y vamos a ser capaces de ejecutar acciones ante incidentes, automatizar, de la misma forma que tenemos alertas automáticas, también vamos a poder acciones automáticas. Algunos de los casos de uso donde el IPAIT está proporcionando pues, un gran valor a las empresas que ya han dado este paso de implantar un sistema de auditoría heterogéneo, pues lo vemos a continuación. Primero, con brechas de seguridad. ¿Qué ocurre con nuestros datos no estructurados más sensibles? ¿Qué amenazas acechan a esos datos por trabajadores remotos o por trabajadores internos deshonestos o usuarios comprometidos o usuarios o errores humanos, ¿no? También ataques de ransomware. ¿Cómo puedo detectar, cómo puedo investigar un ataque ransomware que está en progreso? Al final los ataques ransomware, decíamos antes, muchas veces vienen por correo electrónico, pero también ocurre que tenemos cuentas de usuario comprometidas que si los malos al final averiguan la contraseña, pues van a poder acceder, perdón, a un listado de directorio activo, que es lo que hablaba también Antonio antes, de utilizar el directorio activo como herramienta de malware. ¿Por qué? Porque es donde reside toda la información de nuestra empresa. ¿Vale? También el uso o el mal abuso o el mal uso de los privilegios. Pues detectar un seguimiento de los cambios realizados en el directorio activo o en Office 365 o también, y no menos importante, que Antonio muchas veces lo pone de manifiesto, ¿no? Detectar riesgos causados por los administradores o cuentas de administrador que están comprometidas, ¿no? Mucho más peligroso que una cuenta de usuario. Y luego, en cuanto a gobierno de acceso a los datos, pues encontrar y clasificar los datos confidenciales, ver quién tiene acceso a esos datos confidenciales, en definitiva, quién tiene acceso a datos que no necesitan y encontrar pues esa sobreexposición de los datos a los usuarios. Hablábamos también de que la auditoría es heterogénea, ¿no? Bueno, ¿y por qué es heterogénea la auditoría del IPAIT? Bueno, pues porque somos capaces de auditar un gran conjunto de elementos y de sistemas dentro de vuestra organización. Prácticamente todos. El núcleo fundamental de auditoría no deja de ser el directorio activo, porque es donde residen las cuentas de usuario, y a partir de ahí, pues el resto de sistemas que podemos tener desplegados dentro de la organización. Servidores de ficheros, correo electrónico basados en Exchange, SharePoint, un repositorio de almacenamiento de la información pues, que está cada vez más en uso en nuestra organización, SQL Server, toda la plataforma cloud, bien sea en Office 365 o en G Suite. Cuando nuestro directorio activo lo tenemos vía Azure, bien en servicios federados o bien directamente alojado en Azure, pues también somos capaces de auditar ese directorio activo que no está on-premise. Si el almacenamiento está en Amazon, si está en Dropbox, plataformas de virtualización VMware, bueno, no sé, hay un montón de plataformas, ¿vale?, sobre las que el IPAIT nos puede ofrecer su servicio de auditoría. Una de las novedades que incorporaba esta versión 21.2 es la consola de modelos de amenaza. Es una consola que lo que me va a permitir es configurar alertas para que de forma automática me indique que bueno, pues tenemos una amenaza o tenemos un ataque en progreso. Esta consola de amenazas pues viene con todas estas modelos ya preconstruidos y, como os decía, os va a permitir a vosotros crear vuestro propio modelo. Es decir, podéis utilizar uno de estos, podéis crear el vuestro o puede ser un mix. Oye, pues quiero utilizar un modelo preconstruido y además me quiero dar de alta un nuevo modelo de amenaza. Eso ya va en base a vuestras necesidades.
Bueno, una de las cosas que hablábamos con Lipait era que somos capaces de detectar dónde están los datos sensibles, los datos confidenciales, los datos críticos de la organización. ¿Vale? Bueno, pues yo ya sé dónde están mis datos críticos, pero ¿qué es lo que pasa? Que esos datos, bueno, pues puedo hacer también una auditoría del gobierno de acceso a esos datos, es decir, averiguar quién tiene acceso a esos datos y con qué nivel de privilegios para detectar algún agujero de seguridad. Eh, Bien, pero si tenemos un ataque de ransomware, por ejemplo, es muy probable que se ataquen a esos datos sensibles y confidenciales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues además de tener bien configuradas mis reglas de acceso a esos datos confidenciales, lo siguiente que tengo que hacer es cifrarlos. Los tengo que encriptar. ¿Para qué? Pues para evitar el robo de los datos. Bpyte se integra de forma nativa y completa con el fabricante de soluciones de cifrado Atacama, un fabricante americano que lleva una solución de cifrado basada en AES 256, pero que lo importante y la novedad que incorpora, y por eso lo hemos seleccionado dentro del portfolio de soluciones de ciberseguridad de Micromouse, es su metodología de cifrado. Es decir, el cifrado es una AES 256, es la máxima capa de cifrado que podemos tener hoy por hoy en el mercado. Hay otras soluciones que hacen este cifrado AES 256, pero el elemento disruptivo es cómo cifra, ¿vale? Nos lo contará Antonio también un poquito. ¿Vale? Entonces, basado en esas reglas de descubrimiento y clasificación de datos del Lipite, se produce un cifrado automático e instantáneo con Atacama. ¿Vale? Pero no solamente ese cifrado está basado en las reglas de clasificación de datos del Lipite, sino que también me permite otras metodologías de cifrado. Un cifrado automático basado en un repositorio o un cifrado manual donde el usuario decide cifrar un determinado archivo. Y se genera una clave de cifrado para cada uno de los archivos. Y digamos, ese elemento disruptivo es que no se requiere una contraseña ni un repositorio central de contraseñas para conseguir descifrar los datos, sino que ese elemento de cifrado está basado en una clave que se dispersa entre dispositivos físicos y que para luego descifrar el fichero lo tengo que volver a juntar. No hay disrupción en la forma que los usuarios acceden a los datos. Y lo más importante, que si tenemos un ataque de ransomware, ¿vale? El cifrado nuestro va a prevalecer sobre el que va a intentar hacer el ataque de ransomware porque no va a poder abrir el fichero. El fichero está cifrado, como tampoco hay un repositorio central de contraseñas, tampoco se puede atacar para averiguar cuál es la clave de descifrado de esos ficheros, ¿vale? Con lo cual es un cifrado mucho más robusto de lo que conocemos hoy en día. Antonio, cuéntanos un poquito más cuál es bueno, la estrategia de cifrado que lleva Atacama, por favor. Sí, muy brevemente. Básicamente Atacama, la diferencia, como bien has comentado, con el resto de soluciones de cifrado que hay en el mercado es que las claves privadas están distribuidas, es decir, están distribuidas entre el ordenador que genera esa encriptación y además necesitamos un dispositivo externo, ya sea un móvil, un tablet o incluso otro ordenador, para descifrar esa, digamos, para acceder a esa información. De cara a un ataque de ransomware es un complemento más, es decir, al igual que veíamos antes en los modelos de amenazas, que hay una amenaza específica de ransomware, no te lo impide el IPI, pero sí te lo mitiga, es decir, en función de cómo configurar el arma, puede mitigar el que ese ataque de ransomware se expanda a toda nuestra red, pues tan sencillo como lanzando un script para anular o tirar esa máquina o para anular el usuario o deshabilitar el usuario dentro del directorio activo que está lanzando ese ataque. Y lo que damos a Atacama es un complemento más. Es un complemento más. En este caso sí mitiga desde el minuto cero. Como todos sabéis, un ataque de ransomware se basa en encriptar los datos a una velocidad de vértigo. Como Atacama, para poder abrir cualquier tipo de archivo necesita una aprobación manual con un dispositivo. Cuando tú recibes de golpe que en un repositorio tienes 50 archivos para abrir de golpe, hey, aquí pasa algo.
Es decir, no es habitual, ningún usuario normal te va a abrir 50, 100 o 200 ficheros de un golpe. Lo único que tienes que hacer es no autorizar esa apertura. Tan sencillo como eso. No autorizas esa apertura, dices que no, o simplemente dejas pasar el tiempo de la autorización y esos ficheros se quedan como estaban, sin infectar y sin ser atacados por ransomware. Entiendo que el concepto puede ser un poco extraño y mejor verlo. De hecho, tenemos previsto para dentro de algunas semanas una demo en concreto de este producto para que veáis cómo funciona y la integración con IP es sencilla. Básicamente, en la configuración se dice, oye, en esta carpeta que tengo aquí, que ya está siendo vigilada por LeapID, por la parte del Data Discovery Classification, esta información que yo guardo aquí es sensible. Directamente cualquier usuario, cuando deja información ahí, automáticamente se cifra con Atacama. Obviamente, entraremos luego ya más, bueno, otro día entraremos en detalle, pues cómo hace todo esto, ¿no? Pero que es una cosa transparente para el usuario y es súper eficaz y súper segura de cara a la protección de estos datos. Es decir, en este caso, como bien indica, nos apoyamos en el descubrimiento y la clasificación de la información junto con sus políticas y reglas y automáticamente se cifra con cifrado AES 256, que a día de hoy y afortunadamente no ha sido reventado, o al menos a esta hora yo no tengo noticias, y solo lo abrirían la información los usuarios autorizados directamente o bien forzándoles a autorizar esa apertura de ficheros. Sí, exactamente, es lo que os comentaba antes. El cifrado como tal, bueno, pues como otras soluciones de cifrado es una AES 256 y el elemento disruptivo, que es donde está realmente la potencia de Atacama, es en dónde o cómo se pueden descifrar los ficheros sin necesidad de una contraseña ni de un repositorio central de las mismas. Bueno, Antonio, has calentado motores y llega tu turno, ¿no? Vamos a ver un poquito Lipite en directo en el laboratorio que has montado para este webinar. Así que, bueno, pues te cedo la palabra. Y bueno, lo primero yo creo que es que nos Sí, cuentes un poco acerca de la infraestructura del Lipite y a partir de ahí, pues ya tienes tú las riendas y continúas. perfecto. Vamos a hacerlo de tal manera que sea lo menos aburrido posible. Os cuento muy por encima la infraestructura del iPad. Básicamente nos hace falta un servidor físico virtual, on-premise, en Azure, en un cloud donde queráis. Es un Windows Server. Así nos hace falta un SQL Server también, bien los que tengáis licenciados o en una máquina aparte o en la misma máquina del iPad, dotándola de recursos. Digo que da igual dónde esté la máquina del iPad porque lo único que nos hace falta es conectividad. La parte más sencilla de conectividad es que tenga acceso a Internet, por si queremos auditar, por ejemplo, Office 365 o G Suite o cualquier elemento que se encuentre en la nube. Y, lógicamente, si la parte de Azure entra dentro de Office 365 y habiendo conectividad no habría ningún problema. Y en el caso de los sistemas on-premise, pues igual, que lo queréis instalar on-premise, pues on-premise, que lo queréis instalar en la nube y sacar información de vuestros servidores on-premise, no hay ningún problema, mientras que haya conectividad con los sistemas y los permisos adecuados, no hay ningún problema. Luego, además, os lo enseñaré también por encima para no hacerlo muy pesado. Es la parte de la consola que comentaba antes, que es la consola web que está basada en roles para que, digamos, tú te puedas configurar tu propio cuadro de mandos o las personas autorizadas a poderlo hacer para ver la información sin necesidad de conectarte al servidor del iPad, sino simplemente sin acceso web, que con tu usuario y contraseña de directorio activo, puesto que está integrado, vas a acceder sin ningún problema y vas a acceder a la información que en este caso tengas que tener información. Por poner un ejemplo, seguramente un CISO necesita tener acceso a toda la información de quién accede, dónde accede, los cambios que ha habido, es decir, a una consola global para ver toda esa información e incluso generar informes automatizados para recibirlos una vez a la semana, una vez cada 15 días, incluso una vez al mes y poder guardar esa información. Lo bueno que tiene el iPad es que tú almacenas la información el tiempo que quieras. Es decir, como esto se va almacenando en una base de datos y estas bases de datos son independientes por cada uno de los servicios que estás auditando, cuando, por ejemplo, la base de datos tome un tamaño considerable, la podemos dejar de histórica
y sin afectar directamente a la producción que está cogiendo los eventos constantemente. También tiene una aplicación de móvil que desde el punto de vista administrador de sistemas y no de director, y esto lo negaré que lo he dicho, yo no la recomiendo nunca porque esto sería un sin vivir, porque siempre si hay alguna alarma o algo la tienes ahí en el móvil, la opción está. Nosotros tenemos algunos clientes que lo tienen implementado, están muy contentos, los administradores no tanto porque le está dando la guerra correspondiente, pero sí es cierto que las posibilidades son muchas. Así que sin más, voy a compartir mi pantalla. Y ahora, si no está nada mal, estaréis viendo lo que es la consola del iPad. En este caso es un servidor Windows 2019, que bueno, que tiene su SQL y tiene su consola instalada. Uno de los puntos a favor del iPad es su rápida implantación, es decir, es muy rápido de implementar, muy rápido de configurar. Lógicamente lo hay que ir afinando, pero que en muy poquito tiempo, por no decir del minuto uno, una vez que esté instalado está recopilando datos, una vez que se ha configurado lo básico, para que podamos empezar a ver cosas. Aquí os estoy enseñando la pantalla de los componentes que podemos añadir. Voy a ir muy rápido sobre esta parte. Directorio activo on-premise o con el Group Policy, que también audita el Group Policy en Exchange Server on-premise, SharePoint Server ya sea on-premise o en cloud, File Server, Exchange Online, SharePoint Online, toda la parte de Office 365 y luego tiene la parte de Cloud Components, que es lo que hemos comentado de G Suite y alguna cosilla más. Y luego, por supuesto, la parte de Universal Audit, que es, digamos, que está basado, puede estar basado en REST API o en Syslog, es decir, dispositivos que tengan cualquiera de estas dos tecnologías, el IPAID va a ser capaz de almacenarlas para luego generarnos la información correspondiente. Aquí en la parte de abajo son los componentes que están aquí añadidos, como podéis ver hay un on-premise, un SQL, un file server, un Office 365 y alguna cosilla más. Básicamente, lo que más se suele utilizar y lo más visual es la parte del radar. El radar tiene una serie de pestañas que son análisis de riesgos, una visión 360 con todos los cambios que ha habido en el día de hoy en los sistemas y luego ya individualmente por cada uno de los componentes que vamos teniendo. Podemos ver, por ejemplo, los cambios que hemos tenido dentro del directorio activo en el día de hoy, que me parece bastante interesante, para que veáis qué es lo que ha pasado, ¿no? Pues aquí te da la información de en qué dominio se ha realizado el cambio, el path sobre el cual se ha hecho, quién lo ha hecho, la hora, qué operación ha realizado y la criticidad en función de si es baja, media o alta. Si es consulta normalmente suele ser baja, si es modificación media y si es un borrado pues suele ser un riesgo alto. Si os fijáis a la derecha os aparece el detalle de dónde se ha hecho, todas las operaciones que se ha hecho y todas las diferentes cambios que se han hecho, como se ha sido deshabilitado un usuario, se le ha puesto un número de teléfono, se le ha puesto una dirección de correo, venía de no tener nada, se le ha puesto una dirección de correo electrónico, se ha deshabilitado esta cuenta y se ha habilitado. O sea, todos los cambios que se producen dentro del directorio activo se van a poder ver. Si nos vamos a la parte, por ejemplo, del file server, que suele ser lo más visual, pues vamos a ver absolutamente todo. Es decir, los cambios que se han realizado dentro del file server, igual, lo que os comentaba un poco antes, ¿no? ¿Cuál ha sido el objeto? ¿Qué tipo de objeto? ¿Quién lo ha hecho? En este caso ha sido mi persona. ¿Cuándo ha sido? ¿Qué operación ha realizado? ¿Qué es lo que he realizado? ¿Dónde? ¿En qué servidor? Y la criticidad. Además, hay un tema interesante aquí en la información general no aparece, pero si nos vamos a la específica, de hecho, os lo voy a enseñar de las dos maneras para que veáis la diferencia, que es lo mismo, ¿eh? Pero con una salvedad, que es que nos dice desde dónde ha ocurrido. Es decir, nos aparece la misma información que hemos hecho antes, de cambios, de borrados, etcétera, etcétera, y nos dice
desde dónde ha ocurrido. En este caso desde el ordenador de la oficina, porque el direccionamiento IP que aparece aquí es el de la oficina. Si apareciera otra dirección externa, pues ya sé si lo ha hecho a través o sea, a través de VPN o lo ha hecho en cloud, etcétera. Registra, como podéis ver, absolutamente todo. Es decir, si se ha borrado es una criticidad alta, si lo ha leído, si lo ha renombrado, si lo ha leído, si ha enviado el contenido, si ha sido creado, modificado. Toda esta información aparece aquí y puede ser vista en el momento o se puede generar, como decíamos, como les comentaba antes, se puede programar un informe de tal manera que seamos capaces. Aquí he puesto lo de hoy, pero como si os fijáis, en la parte de web puede ser una fecha en concreto, hoy, ayer, esta semana, la semana pasada, este mes, el mes pasado, o un rango de fechas. Como lo bueno es que, como comentaba antes, se guarda dentro de un SQL, la información siempre está ahí. Podemos consultarla bien en nuestra base de datos en producción que está trabajando, o si tuviéramos un histórico, hay un apartado que se llama aquí Explore Backup, que lo que hacíamos sería hacer una llamada a esa base de datos y hacer la consulta correspondiente. Y esto es extrapolable absolutamente a todo. También os puedo enseñar si se han hecho cambios en el chain online, o en el SQL o en cualquier, digamos, en cualquier sistema que estemos auditando, vamos a tener control de lo que se hace en él. En este caso, pues bueno, he modificado unas propiedades de un usuario y he modificado el transport rule de Chain para hacer unas modificaciones. Todo queda registrado y todo queda registrado de lo que se ha realizado dentro del sistema. Obviamente, como comentaba, eso es a nivel global, pero podemos ir individualmente por cada uno de los sistemas y viendo pues, los cambios que se han hecho dentro de cada uno de los sistemas. En el SQL, pues igual, el file server, aquí nos da una información, digamos, más visual, pero que también desde aquí si veis que se pone y es drill down, es decir, se puede ir a ver el cambio que se ha hecho en concreto en cada uno de los cambios. SharePoint Online, tres cuartos de lo mismo. Te registra absolutamente todo. Cosas importantes del ePipe, el tema de las alertas. Luego volveremos. Aquí este es digamos, el pantallazo en real de lo que os he enseñado antes Sebas. Y bueno, pues tienes diferentes modelos de amenazas que tú puedes activar. La diferencia con la versión anterior no es en tanto en cuanto en la pantalla, sino lo que hay detrás. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo activado la parte de potencial ataque de ransomware, pues simplemente tú pones aquí cuando quieres que te salte la alarma y o alguien específico, o un objeto específico, o un path, o una operación específica. Si os fijáis aquí, es cuando falla la apertura de una carpeta o falla la apertura o la modificación de un fichero o se intenta renombrar tanto un fichero como una carpeta. Es decir, aquí aparece a grandes opciones, pero se puede hacer una granulación todo lo fina que se quiera. Y además con una particularidad que con esta última versión, no solo podemos enviar alertas, sino que podemos ejecutar scripts. Y esos scripts algunos ya vienen ya prefabricados, ¿vale? Como podéis aquí. Antes os comentaba, si tenemos un ataque de ransomware, puedo tirar la máquina o puedo deshabilitar a un usuario. Desde mi punto de vista, pues, o bien uno u otro. Son variables que son automáticas, porque como tenemos toda la información de lo que ha ocurrido, simplemente es adaptarlos a nuestro entorno en concreto. Pero vamos, que ya vienen unos ejemplos ya perfectamente decididos de lo que queramos hacer con los sistemas. Y obviamente nos podemos generar nuestras propias alertas. Es decir, aquí son unos modelos, pero nosotros decimos, oye, es que yo quiero, por poner un ejemplo, que cuando haya actividades fuera de las horas de trabajo, lo que comentaba, de cualquier componente o de un usuario en concreto, porque tengo sospechas de que un usuario está accediendo a la oficina o está accediendo a la red fuera del horario de trabajo, quiero saber qué es lo que está haciendo. Bueno, pues me puedo generar, oye, pues aquí me incluyen a todos. O quiero que contenga
Pues todo lo que tenga que ver con este usuario, que es un sospechoso habitual. Pues nada, todo lo que tenga que ver con, en este caso, el usuario ARS, pues quiero bien que me envíes una alerta, que me envíes una alerta a la aplicación que comentábamos antes en el móvil, o que me ejecutes un script bien predefinido o el que yo quiera. O simplemente que le envíes un correo electrónico para ya saber que ese usuario fuera del horario de trabajo, porque además tú puedes definir, muchos preguntan, oye, ¿qué horario de trabajo es el que está cogiendo? Bueno, obviamente eso ya tú ya lo defines dentro de cada alerta personalizada para que tú consideres qué es lo que es fuera de oficina. Quien dice ese ejemplo puede ser cualquiera. Quiero que me avise cuando cualquier usuario entre en una ubicación específica. Oye, pues este es el usuario, está entrando en esta ubicación específica. Si quieres tener control sobre lo que se hace dentro de los ficheros. La auditoría, una vez que se han recogido los datos, tú puedes buscar la información por cualquier campo. Os lo he enseñado un poco antes. Tú puedes buscar aquí por quién lo ha hecho, incluso la fecha, qué tipo de operación, dónde o cualquier tipo de campo que hemos sido capaces de registrar dentro del IPAI, vamos a ser capaces de luego hacer una búsqueda en función del usuario, del nombre del fichero. Muchas veces los usuarios nos preguntan, oye, necesito saber, pues ¿por qué no ha caído? Necesito localizar necesito saber un histórico de acceso a un fichero en concreto. Bueno, pues tan sencillo como construirlo, ¿no? Elegimos el componente, en este caso es el Exchange Online el que está aquí puesto, pero no, oye, quiero un file server, vale, y además quiero que pues el tipo de objeto o quién o cualquier dato que sea relevante para localizar esa información. Bueno, pues una vez que configuremos aquí arriba lo que queremos localizar, simplemente es darle a Generate Report y nos va a sacar un histórico de quién ha accedido a ese fichero y sobre todo desde dónde. Eso es un ejemplo, hay mil más. Por otro lado, podemos analizar los permisos por objeto, es decir, quiero saber quién está accediendo a mis repositorios de datos, en este caso en el ejemplo, en File Server. Bueno, pues tan sencillo como picar en la carpeta que queremos editar y podemos ver los permisos a nivel global. Oye, o quiero ver los permisos por usuario. Aquí veréis mucho full control. Pero bueno, si te fijas, si nos fijamos un poquito más en detalle, la mayoría de los que tienen full control son usuarios administradores o de servicio, que tienen que hacer esas carpetas o bien para ejecutar el antivirus, para hacer backups, o simplemente porque somos los administradores del sistema, como es el caso aquí del administrador o mi usuario, que por ejemplo está ahí, esa red ADM, pero mi usuario normal no aparece, porque el usuario normal mío pues tiene los accesos que tiene que tener cualquier usuario. Podemos analizar los permisos a nivel de usuario también, a nivel de incluso permisos en SharePoint o incluso en las cuentas de correo o en el OneDrive, o sea que te da mucha información sobre vuestros sistemas. Permisos excesivos por objeto, por usuario dentro de un repositorio. Localizar información sensible una vez que está configurada. SARs abiertos, que me parece bastante importante, sobre todo en los servidores on-premise, que aún siguen existiendo. Estamos cada vez yendo más al tema de la nube, pero aún van quedando servidores y aquí, por ejemplo, esto es un error, esto debería estar vacío, no debería haber carpetas, lógicamente están puestas a tal efecto. Lo que comentábamos antes, actividad fuera de las horas de negocio durante el día de hoy. Aquí va a aparecer, pues, lo puedo filtrar, aquí va a aparecer todo, pero lo puedo filtrar por SQL o que es el que más cambios hace. Oye, quiero saber en mi Azure Active Directory quién ha accedido, ¿no? Lo filtro, le doy a Generate Report y me va a decir en el día de hoy pues todos los cambios que ha habido o quién ha accedido fuera de las horas de trabajo. Yo que soy un poco madrugador y duermo poco, en este caso me acuesto bastante tarde y aparece aquí la información. Otra cosa muy interesante que ha comentado antes Sebas, y yo quiero ir terminando porque aquí, como comentaba antes, puedo tirarme horas enseñando la herramienta y no cansarme de enseñarla. Un dato que ha salido en esta última versión y me parece muy interesante es saber la información que hemos compartido fuera
fuera del entorno laboral, es decir, fuera de lo que es, por ejemplo, nuestro Office 365. Yo puedo compartir con un compañero un documento, puedo compartir un software, pero también, como podéis ver aquí, pues aparece información que he compartido, pues cierta información con este usuario que no pertenece a Micromouse, sino que es externo. Y además sé desde dónde se ha hecho, ¿vale? Y esto me parece bastante interesante para saber si se nos está fugando información de la empresa. Por último, que no menos importantes, comentaba antes que podéis generar vuestros propios informes automatizados, es decir, recibirlos por correo electrónico o bien dejarlos en una ubicación o si damos el acceso correspondiente, podemos, mediante un acceso web, pues ver todos los cambios que se han hecho digamos, en un sistema en concreto o un sistema en general. O sea, hay diferentes, esto todo es nuevo, aunque dicen que está en modo beta, como aparece aquí, ya en la siguiente versión disponible ya saldrá más afinado, pero sí es cierto que esto nos da una información más global de lo que podamos. Tú te generas tu propio informe, pues una general overview de lo que tengas y te va a dar la información. Aquí hay solo un cuadro a modo de ejemplo, pero puedes poner diferentes cuadros y además una particularidad. De aquí ves la información en gráfico, pero luego tienes un enlace que te manda directamente al informe en el cual puedes ver esos cambios que se han realizado dentro de nuestros sistemas. Ahora saldrá la información. Voy a dejar de compartir esta pantalla y os quiero enseñar una última y ya lo dejo, que me parece súper útil, que es la parte de las alertas que se reciben en el correo electrónico, ¿vale? Creo que es un punto importante para que lo veáis. No sé si estáis viendo la pantalla del correo. Obviamente se han hecho una serie de cambios durante el día de hoy y todas las modificaciones que se han hecho dentro del file server, igual que las hemos visto a nivel de informe, vaya, no se está viendo como yo quiero, se está viendo solo la pantalla, así ya lo veréis algo mejor. Todas las modificaciones que se han hecho en el file server y que hemos visto en el informe, las recibimos en el momento nosotros en nuestro correo electrónico, con todas las modificaciones que se han hecho en el file server. Pero además recibimos una alerta, oye, este usuario, como he hecho cambios dentro del directorio activo, te dice, oye, este usuario ha hecho cambios dentro de un domain controller y desde una ubicación. Y mira lo que pasa. Igual, ha modificado archivos, es decir, lo que hace es, digamos, analizar el comportamiento del usuario, que es una cosa que lleva su tiempo el enseñaros, pero básicamente lleva un nivel de aprendizaje y cuando el usuario se sale de lo que está acostumbrado a hacer, ¿esto quiere decir que sea algo que no esté permitido? No, pero es una cosa que no hace habitualmente. Luego puede ser algo normal o puede ser algo para investigar. Y se encarga de avisarnos cuando hay una anomalía dentro de nuestro sistema o lo que él considera que es una anomalía para que nosotros la investiguemos. Es decir, si ponemos un ejemplo, si un usuario entra siempre en los mismos repositorios todos los días y, por poner un ejemplo, en recursos humanos, y de repente el usuario, porque tiene permisos que no debería tenerlos, entra en marketing, va a decir, oye, este usuario entra durante el periodo de análisis de estos últimos meses, estos últimos 6 meses, está entrando en su carpeta habitual y de repente ha entrado en una carpeta que no es la suya. Al administrador recibe primero, podemos hacer que el usuario reciba una alerta de que has hecho una cosa que no es normal y por supuesto el administrador recibe otra alerta diciendo que este usuario ha hecho una cosa que es anómala, es decir, que está fuera de lo que normalmente está haciendo. Y a partir de ahí nosotros tomar medidas. Esto es muy amplio, quiero decir, os he dado un speech ya demasiado largo de casi 20-25 minutos que me parece ya un exceso para el día de hoy y de lo que se trata es de que personalicemos un poco todo esto con vosotros para que lo veáis y veáis lo sencillo que es de configurar. Ya le cedo los mandos a Sebastián para que vaya acabando y yo ya paro de hablar.
Gracias Antonio. Como siempre, las explicaciones son bastante explicativas por sí solas, ¿no? Bueno, en teoría, en definitiva, lo que hemos visto es cómo Lipait os puede ayudar dentro de vuestro entorno corporativo, dentro de vuestra empresa, independientemente de la tipología de empresa que seáis, más grande, más pequeña, con más sistemas, con menos sistemas, etcétera, ¿no? Lipait va a ser capaz de integrarse independientemente del tamaño, adaptarse a vuestras necesidades, auditar vuestra infraestructura y sobre todo a un nivel de inversión que consideramos razonable. Y no es que lo consideremos nosotros, es que también lo consideran los clientes. ¿Vale? A grandes rasgos, pues saber dónde está nuestra información confidencial, informar y generar informes para que se envíen a las personas adecuadas, bien por email o bien a través de la consola basada en roles, alertas en tiempo real, fundamental para la prevención y la detección de ataques, los modelos de amenaza que se pueden personalizar, el análisis del comportamiento de los usuarios y de sus permisos, el acceso a los sistemas y, bueno, lo comentábamos también brevemente hoy, lo que es el cifrado automático de los datos integrado con las reglas de clasificación del Lipait con la otra tecnología, con Atacama. También, bueno, os quería mostrar algunos casos de negocio, tanto en España como fuera de España. Aquí en España, pues bueno, tenemos estos tres ejemplos, ¿no? de estas tres empresas que ya están utilizando Lipait: Colegio Oficial de Farmacéuticos, CaixaBank y Auxiliar Conservera, y un poco pues lo que los trasladan, ¿no? Los administradores o los directores de TI o de seguridad de cada una de estas empresas, ¿no? En el caso del Colegio Oficial de Farmacéuticos, pues una de las cosas que les sorprendió gratamente es que en menos de una semana Lipait estaba funcionando perfectamente, controlando y gestionando la auditoría de todos sus sistemas, ¿no? Y esta empresa, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, ya contaba con una solución de auditoría. Entonces, pues bueno, conseguimos que el Lipait fuese realmente un caballo ganador en esta batalla, ¿no? En el caso de CaixaBank, pues también necesitaban un sistema de auditoría que recopilase evidencias de las actividades que estaban ocurriendo en su sistema y en sus redes, pero que el volumen de datos pues fuese algo razonable, porque al final los sistemas de auditoría empiezan a almacenar información y se convierte en ingente la cantidad de datos que hay que manejar, ¿no? En el caso de Auxiliar Conservera, bueno, pues ellos necesitaban auditar tanto el servidor de ficheros como el directorio activo, como el Exchange, y fundamental para ellos era el tema de alertas en tiempo real, ¿no? Bueno, pues conseguimos que el Lipait fuese también la solución de auditoría que seleccionaron de entre varias que estuvieron probando por su funcionalidad, por sus características y también por su coste, ¿no? Independientemente de que, bueno, también les agradó el grado de experiencia que tuvimos durante la implantación y durante la formación en esta empresa. Y luego, bueno, algunas referencias pues también en el ámbito internacional, ¿no? Ya de empresas a lo mejor un poquito más conocidas por todos. Y algún cliente, amigo, que está conectado ya al webinar. Y bueno, pues esto es lo que os queríamos contar. Esperamos que os haya sido de utilidad y de agrado. Y a partir de ahora, pues vosotros decidís qué siguientes pasos queréis dar y por supuesto nos tenéis a vuestra disposición. Volvemos a deciros lo mismo. Lipait es una herramienta de auditoría que en el mismo momento de la instalación empieza a recolectar datos y a mostrar datos. Es decir, no tenemos que esperar una semana o no tenemos que empezar a configurar un informe, sino que en ese momento de la instalación ya empezamos a recopilar, ya empezamos a capturar y ya empezamos a mostrar datos. Con ello, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues mejorar la seguridad, vamos a incrementar la productividad y vamos a poder seguir y controlar la información y esos datos críticos. Tanto Antonio como yo estamos a vuestro servicio, de verdad, para cualquier cosa que necesitéis.
Solo quería apuntar una cosa, y es cierto que hemos comentado al principio que íbamos a dejar las preguntas para el final, pero no sé por qué extraña razón no se ha activado el chat, pero sí tengo a la vista las manos levantadas, así que los que habéis levantado la mano os vamos a llamar personalmente en unos minutos para aclarar cualquiera de las dudas que tengáis, y siento no puedo, que nos podamos atender ahora mismo en directo, para que quede, pero vamos, que no os preocupéis, que iba a decir, no va a ser, van a ser unas cuantas llamadas que tengamos que hacer, pero que a lo largo de la mañana nos ponemos en contacto con vosotros, los que habéis levantado la mano, para aclarar cualquier duda. Y bueno, como comentaba Sebas, si tenéis nuestros datos de contacto para cualquier cosa que necesitéis. Gracias y buenos días a todos. Que tengáis un feliz día.